En Santiago capítulo 4, versículo 11, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y aquí está hablando de cuando uno habla fuerte, cuando uno calumnia, cuando uno anda con chismes acerca de los hermanos. Y tiene que ver esto con un verbo que significa cuando uno no se puede defender a uno mismo. ¿Ven? Y la Biblia condena este tipo de pecado y dice que el salmista dijo que una cosa es acusar a un hombre malo, pero otra cosa es acusar a tu hermano y traer calumnia contra el hijo de tu madre, que sería tu hermano. Y Salmo 101:5 dice, el que calumnia a su vecino lo destruye secretamente. Y es cierto, unas veces la otra persona no se da cuenta, pero está siendo destruido secretamente. Y Pablo pone esto como uno de los pecados tremendos que cometemos. Y especialmente esto estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, ¿no? Que estaban calumniando. Había una conexión de calumnia, ¿no? Esto tiene que ver con la palabra catalalia. En otra palabra, cuando se reúnen en las esquinas, en grupitos pequeños, y comparten información confidencial que puede destruir el buen nombre de aquel que no se puede defender. ¿Ok? Y San Pedro condena esto también, porque en primera de Pedro capítulo 2 dice lo siguiente, comenzando con el versículo 1. Por tanto, dice, líbrense de toda malicia y de todo engaño, de hipocresía y de envidias y de toda calumnia. ¿Okay? De toda calumnia. Dice que debemos de tener mucho cuidado. Líbrese de toda malicia, de todo engaño, de hipocresía, de envidias y de toda calumnia. Es una de las cosas que literalmente destruye el amor. Y obviamente que un hombre no puede amar a su vecino y al mismo tiempo determinar que lo va a destruir con su lengua, hablando calumnias de él, aún chismes que son verdaderos. Y la Biblia dice que si usted es un hombre que guarda toda la ley, pero quebranta uno de los mandamientos, usted es culpable de quebrar toda la ley. Y cuando estamos hablando mal de nuestro hermano, lo estamos juzgando y estamos juzgando la ley. Y nosotros muchas veces hacemos la misma cosa, ¿no? Infringimos y fallamos en cuanto a guardar la ley como deberíamos de hacerlo. Entonces dice Jesús lo dijo así, en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ok? Es Dios que puede destruir o puede salvar. Y casualmente es Deuteronomio 32:39 que dice, yo mato y yo hago revivir. El Señor es el que revive, ¿no? El Señor revive. Y por lo tanto, Jesús mismo nos habla
y nos advierte acerca de estas cosas. Dice, no tema al hombre, que a lo más puede matar el cuerpo, sino temed a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma y el espíritu al infierno. ¿Ok? Entonces, por tanto, un hombre puede ser totalmente irresponsable, o una mujer, si están deliberadamente hablando mal de su prójimo. Y podríamos pensar que repentinamente el hablar en una forma despectiva, incorrecta de nuestro vecino, de nuestro esposo, de nuestra esposa, no es un pecado muy serio, pero la Sagrada Escritura dice que es uno de los peores pecados, ¿no? Y por lo tanto, que Dios nos ayude a cuidarnos muchísimo. Y por fin termina Santiago diciendo, cuídese de el jactarse de lo que va a pasar mañana, porque no sabe lo que va a pasar con el próximo día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que traerá un día. Jesucristo lo dijo de esta forma. Dijo, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque no sabéis lo que trae un día. No sabe lo que trae un día. Y lo mejor que uno puede hacer, queridos hermanos, es encontrar descanso, comer bien hasta donde se pueda, y para que cuando uno muera, uno pueda morir en paz. Y verdaderamente, qué necio es uno cuando uno está haciendo planes para el futuro. Y hay que hacer planes, pero siempre hay que decir si Dios quiere, porque uno no sabe si mañana va a estar vivo. ¿Ve? Tus amigos más ricos no te pueden hacer una promesa que tú vas a estar vivo mañana, ni a mí tampoco. Así que no te preocupes tanto por mañana, preocúpate por vivir la vida hoy. Tal vez no llegues a mañana. ¿Ve? Tal vez no llegues a mañana. Porque no hay certeza de lo que va a ocurrir en nuestros mañanas. Solamente nos está prometido este momento y hay que vivirlo hasta lo máximo. ¿Ve? Por eso, Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19 dice, y yo voy a venir a vosotros pronto si el Señor quiere. Eso fue lo que él dijo. Él había aprendido como Santiago que es mejor no jactarse del futuro porque uno no sabe qué va a ocurrir. ¿Ve? Y primero, por eso es que quiero leerles aquí para que ustedes miren qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Dice lo siguiente. Dice, pero voy a visitarlos muy pronto, si Dios quiere. Y entonces me daré cuenta no solo de cómo hablan esos presumidos, sino cuánto poder tienen. Pero voy a visitarlos muy pronto, si Dios quiere. ¿Se acuerdan lo que les hablé ayer? Siempre hay que decir si Dios quiere. Si Dios quiere. No está diciendo voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, voy a ganar tanto dinero, voy a volver en tal día. Sí, está bien decirlo, pero siempre diga si Dios quiere. Si Dios quiere lo voy a hacer. Si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Muy bien. Vamos al capítulo 5. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en capítulo 5.
de Santiago. Vamos ahora ricos, está hablando aquí de los ricos, el pecado de los ricos. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están consumidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornalero de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mire qué interesante esto. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Se lo voy a leer otra vez aquí en Santiago capítulo 5, pero de la nueva versión internacional. Dice lo siguiente: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren y griten por las calamidades que se les van a venir encima. Dice, se han podrido sus riquezas y están comidas de polilla sus ropas. Se han oxidado su oro y su plata, y ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego su cuerpo. Han amontonado riquezas en estos últimos días. Fíjense cómo clama contra ustedes el pago que no han dado a los obreros que trabajan en sus campos. El clamor de sus trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Se han cebado para el día de la matanza, y ustedes han condenado y matado a los inocentes que no les ofrecen resistencia. Interesante esto aquí, ¿no? Ahora, en el espíritu del Antiguo Testamento, especialmente el espíritu de los profetas, Santiago pronuncia juicio sobre aquellos que son dueños de empresas que no tratan con equidad y que no tratan correctamente a sus empleados, que los maltratan, que los tratan injustamente. La Biblia dice que Dios va a juzgar a aquellos que oprimen a los pobres. Esto es lo que dice. Ahora, en el antiguo mundo de la comida, ¿no? Los chefs preparaban un metal especial y también eran unas comidas suculentas, pero además de esto se vestían en una forma increíblemente lujosa, con metales preciosos, y esto también era una manera de demostrar que ellos eran gente muy rica. Y Santiago pronunció juicio y destrucción sobre todos los tipos de estos. Él dice, esto es incorrecto, esto no es correcto lo que están haciendo, ¿no? Mire lo que pasa, aquí dice, ustedes los ricos lloren y griten.
Ahora, la Biblia no enseña que todos los ricos son impíos. La Biblia no enseña que el hecho de ser rico te hace una persona mala. No. No obstante, lo que Santiago describe es propio de muchas personas que tienen riquezas. Las excepciones son los ricos cuyas riquezas no los dominan, sino que las invierten para impulsar el evangelio y ayudar a los necesitados. ¿Ok? Esto es sumamente importante aquí. ¿Ok? Mire lo que dijo Jesús acerca de los ricos. Ahora, yo conozco a ricos, eso, yo le voy a decir la verdad. No conozco a muchos, pero yo conozco a ricos, a gente rica, que ellos han dado su dinero para bendecir a los pobres, para hacerles casas. Los tratan muy bien. Yo sé de uno que era mi amigo y era un multimillonario, y él, cuando se estaba acercando a su muerte, le dijo: mi amor, aquí te dejo este $500,000, pero el resto de mis millones los voy a gastar en escuelas, en proyectos filantrópicos, los voy a gastar en institutos bíblicos, lo voy a gastar en ayudar a los huérfanos y a las viudas. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que él hizo, hasta que él murió. La esposa no estaba muy contenta con él, pero ella tenía más que suficiente para vivir el resto de su vida. Creo que tenía como ya 80 y pico de años, y una familia muy rica, pero que daba mucho. Conozco a otra familia que ellos siembran, creo que es trigo, y mire, es una familia que ayuda al pobre, que ayuda a personas que tienen grandes necesidades. Y fue Jesucristo en Lucas 18, capítulo 18, versículos 24 y 25, que dice: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, les dijo Jesús al mirarlo. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mateo 13:22 dice, y habla sobre el engaño de las riquezas. La ahogan la semilla, ahogan a Dios en la vida. Y una de las declaraciones más duras del Señor es que resulta casi imposible que un rico entre en el reino de Dios. Sin embargo, no es sino una de varias declaraciones que hizo sobre las riquezas y la pobreza, con las cuales dio una perspectiva que repitieron los apóstoles en varias cartas del Nuevo Testamento. Pues cuando uno habla de las riquezas, hay unas personas que tienen riquezas que creen que uno como que les está cayendo encima, que no es justo lo que uno está haciendo cuando está hablando de las riquezas. Pero el punto de vista que prevalecía entre los judíos del Nuevo Testamento era que ser rico indicaba el favor especial de Dios, y ser pobre era señal de falta de fe y desaprobación de Dios. No hay nada que pueda estar más lejos de la verdad. Solamente tienen que leer capítulo 16 de Lucas, donde habla del hombre rico que hacía banquete todos los días, y a Lázaro que se sentaba ahí afuera para esperar recibir de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico,
pero no le daba. Y la Sagrada Escritura dice en Santiago que los pobres son ricos en fe. Y Jesucristo dijo en una ocasión, los ricos siempre tendréis con vosotros. Los ricos siempre los tendréis. O los pobres. Los pobres siempre los vas a tener con vosotros. Pero los judíos, muchos de ellos creían ser pobre es una señal de la falta de fe y de la desaprobación de Dios, y ser rico indica el favor especial de Dios. Eso no es cierto. Y aunque ese concepto equivocado se repite en la historia de la iglesia cristiana, Cristo la rechaza con firmeza. La Biblia identifica el afán de las riquezas como la idolatría. La identifica como algo demoníaco. Y debido al poder demoníaco asociado con las posesiones, a menudo el deseo y la ambición de las riquezas nos esclavizan. Es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nos esclaviza. Nos esclaviza. Y es decir, ¿por qué nos esclaviza? Porque no tenemos tiempo para la familia, porque no tenemos tiempo para los hijos, porque no tenemos tiempo para oler las flores en el jardín de nuestra vida, porque no tenemos tiempo para la esposa, porque no tenemos tiempo para nuestros padres, porque no tenemos tiempo para cultivar amistades. Y déjeme decir una cosa, lo más importante no es lo que uno tiene, lo más importante son las amistades, son personas. Claro, lo más importante de todo es tener a Dios en la vida. Pero a menudo el deseo y la ambición de la riqueza se esclavizan. Cambian nuestras prioridades. Y sabe que según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo. Muchas veces son un obstáculo para la salvación y el discipulado. Tal vez uno de ustedes me dice, pero ¿por qué será eso cierto? Porque dan una falsa sensación de seguridad. Las riquezas engañan y exigen la absoluta lealtad del corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orico rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, ahí está también, y estará vuestro tesoro. Es que los ricos suelen vivir como si no tuviesen necesidades de Dios. Y al buscar las riquezas ahogan su vida espiritual y caen en tentación y deseos dañinos. Y por lo cual llega un momento cuando abandonan la fe salvadora. Y con demasiada frecuencia los ricos se aprovechan de los pobres. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos y su mojo testifica contra vosotros, y devoráis del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí el clamor, dice, clama el jornalero de los obreros,
que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habiendo engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Interesante esto. Que Dios nos ayude. La verdad es que la acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se considera la vida desde el punto de vista de la eternidad. Los avaros y egoístas ya no tienen como meta hallar satisfacción. No tienen como llamar esa, ya no tienen como meta hallar satisfacción en Dios, sino más bien en sí mismos, en sus posesiones. Y la tragedia de la esposa de Lot, para darle un ejemplo, fue poner todo su afecto en una ciudad terrenal y no en la celestial. Volvió a mirar atrás cuando Dios le había dicho por medio de los ángeles, no vuelvan a mirar atrás. No le dijo que iba a ocurrir, pero volvió a mirar atrás y se volvió en una estatua de sal. ¿Saben qué? La ambición de riquezas trae consigo la semilla de la separación total de Dios. Se lo repito otra vez. La ambición de riquezas trae consigo la semilla de la separación total de Dios. Así como lo oye, así es. Nos separa de Dios, nos separa de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo 6:10 dice lo siguiente. Dice, comencemos con el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo le está hablando a su hijo espiritual Timoteo y le está diciendo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué forma más poética, qué forma más elocuente de describir lo que le pasa a una persona cuando se enfoca en la riqueza, ¿no? Así es. Y con demasiada frecuencia los ricos se aprovechan de los pobres. Así que ningún creyente, ninguna persona que verdaderamente conoce a Dios debe de desear el enriquecimiento. No debe.
Está bien, no hay nada mal en vivir bien. El problema es cuando viene una acumulación egoísta de posesiones materiales, ¿verdad? Y queremos acumular y acumular. Es una señal de que ya no estamos considerando la vida espiritual como lo más importante. Ya no estamos viendo la vida desde el punto de vista de la eternidad. Yo le voy a decir una cosa, la ambición de riquezas trae consigo la semilla de la separación total de Dios. Lo trae. Porque las verdaderas riquezas del creyente son en la fe, el amor, que se expresan en la abnegación y en el seguir genuinamente a Jesucristo. Y los verdaderos ricos son los que están libres de las cosas del mundo, porque confían en que Dios es su Padre y no los abandonará. Ahora, con respecto a la actitud correcta hacia las posesiones y el uso que se le puede dar, los justos tienen la obligación de ser fieles. Eso sí es cierto. La gente que cree, los creyentes, no deben aferrarse a dinero, no deben de aferrarse. La meta no debe ser de volverse ricos. Más bien deben despojarse en parte de muchas riquezas y poner sus recursos en la mano de Dios para que sean usadas en su reino, para el avance de la causa del Señor Jesucristo en la tierra, para que se salven las almas y queden satisfechas las necesidades de los demás. Así que quienes tienen riquezas y bienes materiales deben considerarse administradores de lo que Dios le ha dado. Deben de ser generosos y estar listos a compartir y ser ricos en buenas obras.